hemos vuelto y ya está con nosotros el señor Gabriel Momaro. Muchas gracias por venir, Gabriel. Un placer, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Bueno, y junto a Mariana Gené y Kessler hicieron un estudio con votantes de La Libertad Avanza. Que estuve leyendo un poco lo que se publicó en Revista Anfibia, que me pareció como muy interesante y tengo muchas preguntas para hacer. Yo ahí te quería preguntar algo porque en el estudio de opinión ustedes plantean lo de la agenda de estabilización económica, ¿no? Y que el rechazo al kirchnerismo como que son los dos grandes, ¿no? Como ejes de los seguidores de Javier Milei. De los votantes. De los votantes. ¿No? Claro. O sea, a mí me interesa un poco, sobre todo, la parte más que lo del rechazo al kirchnerismo, que después también lo quiero tocar, pero la agenda de estabilización, ¿no? Buenísimo. Déjame que les cuente primero dos cositas cómo hicimos el estudio, para que entiendan un poco, digamos, de qué va la cosa. No muy metodológico, no muy, no muy nerd, pero un poquito. Nosotros empezamos en el mes de julio a conversar con votantes de Milei de todo el país, de todas las edades, hombres, mujeres, niveles educativos diferentes, ocupaciones diferentes, como para entender un poco como ese universo que son los votantes y no son los activistas, que a veces los confundimos. De eso es claro. Sí, es verdad. No son, digamos, no es el Gordodán, no es, son los votantes, la gente que puso el voto por Milei 2 veces el año pasado o 3 veces y que lo seguiría poniendo, parece. Justamente una pregunta era esa, ¿no? Total. ¿Cómo evoluciona un electorado variopinto y un poco sorpresivo, y cuánto se consolida y cuánto no en el tiempo? Esa era como una de las primeras preguntas, y otra era cuán homogéneo era en términos ideológicos, en términos de su relación con el gobierno, etc. Entonces digo, le fuimos haciendo preguntas durante 6 meses casi. Estamos terminando ahora una primera fase. Y las cosas que nosotros pusimos en esta nota son producto de un montón de interacciones y un montón de discusiones sobre temas diferentes. Te digo esto porque la economía y la cuestión de la economía aparece de formas diferentes, no solamente cuando hablas con la gente de economía, ¿no? Total. Es un poco obvio, pero sí, es importante decirlo, que las personas, por ejemplo, cuando hablan sobre el Estado, hablan de la economía. Cuando hablan sobre feminismo, hablan de economía. Cuando hablan, sobre diferentes temas, están hablando de cómo hacer para estabilizar la economía, y eso muy de la mano con reducir el tamaño del Estado y sobre todo con cierta concepción como de justicia reparatoria para, yo diría, para los de arriba y para los segmentos medios bajos, frente a esa idea, digamos, de la casta, que no solamente son los políticos, sino también los empleados públicos, todos los que viven aparentemente con la mía, digamos, ¿no? A mí, sobre eso, me había llamado mucho la atención, que me pareció interesante lo que ustedes plantean, sobre, por ejemplo, las marchas a favor de la universidad pública, ¿no? Que, sobre todo con la primer marcha, se sentía que era quizás el primer puño que le entraba al gobierno de Javier Milei. Y ustedes después, ¿no? en el estudio plantean, un montón de gente que votó a Milei efectivamente estaba en contra de arancelar la educación pública, pero después con el tiempo este discurso fue pregnando la idea de, bueno, pero entonces tienen que tener auditorías, ¿no? Como se necesita más control, y la idea de que, bueno, la universidad pública también se tenía que empezar a ajustar, al igual que todos nosotros. Exacto. No arancelar, yo creo que ahí hay en una especie de eco entre la base social y el gobierno, que entiende muy bien cuál es su base social. Eso es muy clave. Hay un gobierno, hay un presidente sobre todo, no sé si todo el gobierno, ni toda la base dura activista, pero el presidente y su núcleo duro entienden muy bien las fibras que mueven a su electorado. Entonces, vos fíjate que el modo en que el gobierno planteó la cuestión de la universidad no fue arancel para todos, fue defender la educación pública, por lo menos discursivamente, y fue plantear 2 cosas. Primero, auditorías, una idea que no tiene ningún asidero real, pero que plantea esta idea de que
todos los ámbitos del Estado tienen que ser controlados en pos de esta justicia reparatoria de las que, digamos, de que no haya curros, ¿no? La idea de los curros está en todos lados. Y la segunda cuestión que plantean es la cuestión de que paguen los extranjeros, no que paguen los nacionales, digamos, ¿no? En esta idea, en esta especie de nativismo de muy baja intensidad, aquí comparado con lo que pasa, digamos, en Europa, por ejemplo, en el que la idea de que los extranjeros se la llevan de arriba empieza a pregnar, sobre todo pensando en que la penuria económica sigue para muchos sectores, ¿no? Yo ahí también, sosteniendo y yendo por esta senda de la política un poco económica, me llamaba la atención durante todo este año, ¿no? Hemos hablado con varios economistas que siempre decían, bueno, hacía falta un plan de estabilización, el tema es con qué actores vos lográs pactar para llevar adelante este plan de estabilización. Y en el último tiempo como que empezó a estar esta idea, bueno, Milei no necesitó de demasiados actores, ¿no? Como se pensaba en un momento, bueno, la economía popular, bueno, los sindicatos, bueno, las pymes, los empresarios, sino que lo pudo hacer con el consenso social que había construido. Ustedes un poco después de este estudio, ¿podríamos decir que existe ese consenso social sobre el plan de estabilización? En sus votantes sin duda está, que se relaciona con dos cosas. Hay, por supuesto, un núcleo más ideológico, eso existe. Dentro de los votantes mismos hay un núcleo más ideológico, más conservador en lo cultural, más neoliberal en lo económico, más xenófobo, más, digo, que llena todos los casilleros de la derecha, digamos, ¿no? Eso existe. Pero la mayor parte, digámoslo así, de los votantes que tienen este contacto más económico y más vinculado con el antikirchnerismo, como decíamos antes, celebran sobre todo la estabilización económica, y ahí uno puede ver también la magnitud del impacto que tuvo en el votante y las votantes argentinos y argentinas el caos económico del año pasado y quizás de varios años anteriores, ¿no? O sea, uno quizás barrimos demasiado abajo de la alfombra los efectos desestabilizadores que tenía para la vida cotidiana de las personas, un gobierno que desdeñaba la inflación a tal punto que emitió mucho dinero en un momento solamente con la esperanza electoral, sabiendo que eso tiene un impacto económico muy negativo. Digo, hizo cosas, por así decirlo, que generaron una idea de que o no estaban en control de lo que hacían o eran muy irresponsables, digo, o ambas cosas. Sí. Entonces, creo que eso está muy, muy fresco todavía en los votantes, está muy fresco yo diría en todos los votantes, y en especial en quienes vieron en Milei justamente la oportunidad de alguien que ordenara la economía. Y cierro con esto, es uno de los vectores que nos explica por qué mucha gente piensa que Milei sabe mucho de economía. O sea, lo ven como un gran profesor, o como un gran teórico, o como lo querramos llamar. Yo no me meto en eso porque, digamos, no es mi terreno, pero sus pergaminos no hablan de alguien que es una eminencia en la teoría económica, por lo menos, o en la economía académica. Y, sin embargo, sus votantes tienen un contacto muy fuerte de creencia y de confianza en el saber económico. Pero logra trasladar eso. Sin duda. Sí, yo creo que también a un año de gestión, veniendo de esto, de inflaciones muy altas y de una economía que parecía que se estrolaba, estar en noviembre con 2 y pico de inflación, me parece que los valida ellos en ese sentido, y vieron que Milei sabía que Milei tenía razón. Y yo veo que Milei mismo lo hace, pero su votante también, este link con el menemismo o con esa herencia del peronismo de, bueno, la economía ajustada, el neoliberalismo, la apertura. Digo, vos ves eso algo ahí de los votantes, porque hay todo el tiempo una discusión de, bueno, Milei no es antiperonista, sino que roba mucho de esa liturgia o de algunas ideas o de algún sector, en este caso el menemismo, para generar su narrativa, esta idea de, bueno, el dólar barato, las bajas de las importaciones, poder comprar cosas de afuera, traer cosas de afuera. Digo, empiezan a aparecer muchas de las discusiones o de las cosas que sostuvieron a Menem en el tiempo para la clase media alta, quizá en ese momento, en los 90. Es una gran pregunta que tiene tantos aspectos que me cuesta responderla muy rápido y no quiero tampoco aburrirlos con esto, pero yo te diría 2 cosas mínimas. Una primera cuestión es que yo separaría
la narrativa y el programa económico neoliberal o del centroderecha argentino, del cual Menem fue un episodio más, claro, y no el único, ni el fundador siquiera, sí fue más exitoso hasta ahora, pero no fue, digamos, no hay una novedad total ahí, y en todo caso la novedad fue cómo se imbricó eso con la tradición popular plebeya peronista, claro, digamos, y ahí está otro punto que es que el peronismo tuvo esta capacidad justamente de vender futuro, de vender modernización, de vender estabilidad y orden, imbricado con esa cultura popular peronista, digamos. Y creo que Milei le interesa un poco eso. Lo otro, insisto, es un capítulo más. Uno puede leer a Milei, yo creo, entiendo que para todos es una gran novedad, y lo es en algunos aspectos, y en otros es un episodio más, es un capítulo más en una historia argentina en la que hubo otros intentos de estabilización, digamos, regresiva, con una regresiva redistribución del ingreso. Digo, eso, se parece en eso a otros momentos. No quiero decir que es todo igual ni nada de eso, pero digo, miremos la novedad y miremos las continuidades con historias que son también muchas. Y lo último que digo sobre esto, que es importante, es que lo que hay muy interesante en el mileísmo, y ahí sí, en el activismo, no en la base. Yo creo que esto que te digo no es algo que vimos en los votantes, pero sí lo podemos ver en el discurso del activismo y de los líderes mileístas. Es algo que vieron que cuando Milei gana, aparece como una especie de estética y de narrativa casi sacada de las series de House of Cards. Vieron lo de la presidencia y toda esa sobreactuación. Un tipo sin nada atrás, tenían que construir un montaje fuerte para ver ahí algo, que hay una autoridad presidencial, si no era como solamente un performer público, digamos, ¿no? Creo que con el peronismo pasa algo parecido. Hay una especie de absorción, de apropiación muy superficial de cierto folclore peronista, porque hay cierta fascinación por ese carácter popular del peronismo que aparece en algunos actos de La Libertad Avanza, aparece en esta idea llave en mano que los Menem le vendieron increíblemente a Karina Milei. Nosotros te vamos a hacer un partido con peronistas adentro y todo. Digo, hay toda ahí como una... Que no digo que esto no tenga ningún efecto, no estoy diciendo que es todo mentira, digamos, no es pero digo, hay una apropiación muy superficial de cierta narrativa peronista en un momento en el que encima el peronismo realmente existente no está en su mejor momento. Entonces también es fácil robarse un poco de eso, ¿no? Sí, como una parte más de... Yo me acuerdo, bueno, y ustedes también lo plantean en el libro que escribieron sobre el PRO, como la última parte del gobierno de Macri, también hubo, bueno, de ese pro tardío, ¿no? De esta idea de movilizar, bueno, el acto en Córdoba, ¿no? Como todas cosas que uno... Las marchas por el país. Sí, más no cercanas a lo popular, claro, ¿no? Y a como querer incorporar esas cosas. Está bien, que quizás en el mileísmo aparece menos forzado que en el PRO. Sí, yo te diría dos cosas. Una es que en el PRO la gran diferencia es que Milei es un plebeyo. O sea, Milei no es un empresario rico, viene de la clase media acomodada, si querés, pero digo, de una clase media acomodada plebeya, no ilustrada, no de las élites, no de la oligarquía. Su personal político de base es parte de eso mismo. Después, por supuesto, se le fueron plegando todos los personajes más de las élites económicas que dijeron, este tipo es el nuestro, vamos con este. Pero hasta ese momento era un poco esa cuestión más circense plebeya, que fue lo que atrajo mucho de él, que no tenía Macri claramente, ni el PRO, ni el núcleo duro del PRO. Que en cambio tenía más la pulsión, que sigue estando presente acá, y que es el galperinismo, si querés, social, que es la idea de las élites económicas de, basta de que el peronismo nos corra en todos lados. Digo, era Ratazzi fiscalizando en La Matanza. Esa pulsión que nace con el PRO, que se consolida con el PRO de, podemos disputarle a esto, podemos ir a los mismos terrenos de ellos, pero ahí era más de arriba para abajo, digamos, ¿no? Yo creo que acá no es también de arriba para abajo, pero también es más horizontal. Ahí yo tengo una pregunta antes de pasar quizás a otros temas, pero habías mencionado que más allá de la estabilización tenés la pata del anti-kirchnerismo o el rechazo al kirchnerismo. ¿Cómo se ve eso en los votantes de Milei? Si tiene que ver
en todo caso o en algún caso con una tradición de a quienes apoyaron antes, si hay una continuidad en esto de ser votante de Milei porque fui votante de Patricia, o porque fui votante de Macri, porque antes fui votante de otro, siempre antiperonista o antikirchnerista, o específicamente hay algo antikirchnerista en este nuevo votante que tiene Milei. Otra muy buena pregunta. Yo lo que te diría es que lo que estamos viendo, para eso tengo respuestas provisorias, claramente, porque es algo que estamos estudiando ahora y no quisiera tampoco ser tajante para ganarme un minuto de rating, como se decía cuando yo era joven. Un recorte con muchas reproducciones. Claro, por eso. Pero lo que, digamos, yo te diría es, son las dos cosas. Claramente, y ese gran problema que tiene el PRO hoy, el mileísmo, el PRO, los radicales, todo lo que fue Juntos por el Cambio, es que el PRO está atrayendo y absorbiendo buena parte del voto que antes era no peronista o antiperonista o de centro para la derecha, conservador, etc. Está ahí cuando muchos de los votantes con quienes conversamos no venían del Partido Comunista Revolucionario, no sé qué sé yo, o de Montoneros o lo que sea, digo, no era una izquierda dura o de la cámpora, digamos, más cerca del peronismo. Vienen de familias militares, familias de antiperonistas, familias radicales, muchos vienen de ahí. Entonces, lo que pasa es que, bueno, digamos, también ahí no olvidemos que el núcleo de votantes mileístas es también el resultado de esta acumulación histórica que hace el centro derecha, que construye un electorado sólido y cada vez más ideológico desde el PRO para aquí, digamos, ¿no? La gran novedad, digamos, del mileísmo es que los corre más y los radicaliza más y los consolida más como una avenida muy separada del resto, pero además que incorpora parte de voto popular. No sé si peronista tan claramente, aunque, por supuesto, pero sí parte de la base electoral peronista. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuánto vos ves ahí de, por ejemplo, un peronista desencantado? Porque vos decías puntualmente anti-kirchnerista, pero no dijiste antiperonista. Eso me llama la atención, que es quizá gente que era históricamente peronista, que votaba el peronismo con cierta afiliación o lo que fuera, y que se desencantó con el último tiempo del kirchnerismo, no así con el peronismo, y que por eso ve en Milei como esto que hablábamos antes, ¿no? Que recupera estas tradiciones, esta liturgia o estas ideas de algún peronismo que ellos capaz les caía yo más ahí te simpático. sumo otra pregunta más, es si efectivamente creemos que en ese votante que históricamente quizás eligió un partido por sobre otro, existe esa identificación tipo con el peronismo. ¿Qué tan también, profunda ¿no? era? Claro, qué tan profunda Claro. era, o si es algo más, ¿no? De los analistas, ¿no? Que creen que. Sí, total. A ver, son un montón de preguntas. Perdón, Vamos de a estamos poco. aprovechando. Vamos de a poco. Yo te diría, lo primero es, todo esto tiene capas, digamos, tiene capas. Uno puede decir, así como el voto peronista y la identidad peronista y la identidad kirchnerista más cerca tiene capas, hay, digo, la resiliencia del voto kirchnerista de hoy en día, ese, no sé, 20%, 25, 18, lo que sea que tiene como un núcleo duro, te habla de una identidad consolidada, a pesar de los 4 años de desastre que hubo en los últimos 4 años, a pesar de la feroz interna que vive en los últimos tiempos, hay un 20% dispuesto a decir, che, es esto, yo banco, lo que sea. Bueno, eso te habla de una identidad consolidada. En crisis, para dónde irán, no sabemos, pero digamos de una entidad consolidada. El problema, creo yo, de la concepción de algunos analistas y sobre todo de muchos políticos y políticas es, como siempre, como pasa ahora con el propio mileísmo, pensar que ese núcleo duro es todo y que no hay otros anillos mucho menos intensos. Y Claro. que te compran ideología cuando todo va bien. Cuando todo va mal no te compran ideología. ¿No? Entonces ahí hay un punto, creo yo, clave. Y con tu pregunta, que es un punto, digamos, también muy importante, hay una variable generacional también ahí muy importante. Claro. Porque, claro, para distinguir claramente peronismo de kirchnerismo, debe tener más de 40, creo yo. O ser un interesado por la política, digamos, ¿no? Pero la mayor parte de la gente sub 40 vivió
el peronismo Claro, como el kirchnerista. kirchnerismo, sí. Vivió ese peronismo, o sub 35, no sé, digo, más o menos, ¿no? Entonces, para esa gente, el peronismo fue el kirchnerismo. Eso tiene, por supuesto, variaciones subnacionales, digamos, Obviamente. porque el peronismo cordobés quizás hizo esa diferencia antes y logró algo diferente. Los partidos provinciales neoperonistas... Pero esos son fenómenos muy locales. Fenómenos locales, pero como identidad nacional, digamos, uno puede decir que para la mayor parte de los votantes sub 35, sub 40, el peronismo es el kirchnerismo. Y el kirchnerismo es el establishment, y son los tipos Sí, que se también. afincaron en el Estado, y las tipas, los que hicieron políticas públicas a su medida, las que vía corrupción y vía ensanchamiento del gasto público se beneficiaron individualmente. Entonces, creo que es más el antiplanerismo, más muchos componentes que sí son más clásicos, si querés, pero creo que esto está muy asociado con el kirchnerismo, digamos, ¿no? Y creo que uno de los pocos momentos en los que nosotros, digamos, detectábamos una fibra emocional muy intensa era cuando mostramos fotos de Cristina Kirchner, o cuando mostramos, o de Axel, de las figuras principales del kirchnerismo, ahí, o del peronismo, digamos, kirchnerista, ahí es cuando la gente se encendía. Y una de las pulsiones que también sostiene es que finalmente el mileísmo los meta presos, punto uno, que es algo algo sobre lo que no hablamos tanto ahora, porque no está en la agenda, pero que está en la pulsión de sus votantes muy fuerte. Hay que ver si los líderes pueden tomar esa pulsión de sus votantes o no, o si la van a usar a sacar la valija cuando haga falta. No sabemos, pero hay una pulsión fuerte de que los metan presos, que se termine finalmente todo eso, digamos, ¿no? Y ahí recién lo mencionabas con esto de los anillos y demás. Esto de, bueno, te bancan cuando la cosa va bien o hay demandas que reclaman y demás. ¿Dónde aparece las grietas del votante mileísta? ¿Por dónde se puede llegar a escapar de ese votante mileísta ante una decepción, ante que la situación cambie? Si bien son todos muy diversos y demás, pero digo, ¿dónde podría llegar a tener una falla ese votante para terminar cambiando su inclinación? Mira, escribimos una nota antes de la nota, digamos, última de Anfibia, donde decimos decimos que tenemos que dejar de preguntarnos por cuándo se acaba esto. Tenemos que dejar por un rato, digamos, a la Sí, por favor. frase barrio nuevista. Tenemos que dejar por 2 años de preguntarnos cuándo se acaba el mileísmo. Te digo esto no porque nunca se acabe, sino porque creo que no es la pregunta fundamental ahora. Bien. Creo yo que la pregunta fundamental es las tensiones y las consolidaciones, y los cimientos de la consolidación de un electorado mileísta, que se puede truncar dentro de 5 días, porque este país tiene una gran vulnerabilidad externa, sin duda, y hay inconsistencias en el plan económico, sin duda, no es mi terreno, pero sin duda. Pero no es la pregunta, no son las preguntas que yo me haría en la actualidad. Yo te quiero llevar a otro tema que me interesaba, que es esto, ¿no?, que ustedes también le plantearon en la nota, la discusión alrededor de los derechos humanos y el feminismo, ¿no? Digo, y quizás más, sobre todo, el feminismo. Con esta idea, ¿no?, que también en la oposición, digo, en la oposición más progresista, como que volvió a surgir esta idea de que es culpa, un poco el fracaso, es culpa, ¿no?, de este feminismo pasado de rosca, etcétera. Y a mí me llamaba la atención que ustedes decían que muchos de los votantes de Milei están de acuerdo con el aborto, la ESI traía como aparejados quizás más discusiones alrededor, pero no es que específicamente la agenda que podríamos nuclear al feminismo le generaba rechazo, sino que le generaba quizás rechazo, formas o discusiones un poco más generales. Lo que pasaba es que primaba lo económico por sobre ese gran abanico de otras discusiones. Sin duda. Ahí hay, creo, también 2 cuestiones clave. Una primera es que uno puede decir, tanto en el ámbito de derechos humanos como en el ámbito feminismo, género, etcétera,
uno puede identificar estudiando a los votantes mileístas, que son los votantes de la versión más extrema que tuvimos en nuestro país, digamos, de derecha electoral masiva. Y uno puede decir ahí hay un éxito de esos movimientos, de ambos movimientos. Quiero decir con esto, no son todos votantes autoritarios que quieren un golpe de Estado y que van a golpear la puerta de los cuarteles, ni que dicen que liberen a los héroes de la lucha contra la subversión. No, pues no hubieran ganado. No, pero digo, su base, digamos, tampoco Claro, es eso. por eso. Hablo, digamos, de la base, no son así. Y tampoco son ni monolítica ni mayoritariamente antiderechos de las mujeres, antiavances en materia de género, diversidad y hasta aborto, ¿sí? Que es un tema mucho más controversial por diferentes motivos. Entonces yo digo que ahí hay un éxito de, digamos, los avances y los consensos en materia que no siempre se plasman en la discusión de las élites o en la conversación pública de las personas más interesadas, más informadas del activismo, donde sí hay núcleos duros más ideológicos y con fuerte expulsión de reversión de muchas de estas cuestiones. Entonces, esa parte es exitosa. Hay una segunda parte en la que es menos exitoso o que está pagando un costo, por así decirlo, que fue que lo mismo vimos en Brasil, pasa algo bastante parecido, que es que el hecho de que buena parte de esos movimientos hayan formado parte de una coalición político-electoral en los años 2000-2010, los dejó, digamos, dejó sus demandas pegadas, por así decirlo, a un movimiento político. Y entonces hay cierto rechazo no a las demandas en sí, sino a los movimientos, al activismo que está ligado a esas demandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro fue... Y más aún cuando aparecen contradicciones como la que apareció con el expresidente, digamos, denunciado por violencia. Total. Bueno, en fin. Entonces, lo que digo es, cuando pasó eso, dicen, ¿vieron que tener un ministerio de la mujer para qué? Si es un curro para hacer plata, digamos, gastar plata y encima el presidente le pegaba a la mujer. Entonces, digo, aparecen, no están a favor de que los hombres le peguen a las mujeres o de que la mujer se quede en la casa, digo, para decirlo así, digamos, cocinando, cuidando, digo, si no están en contra... Sí, además vos decías que muchos de las votantes se reconocían como en la discusión esta de la violencia de género o de la desigualdad a la hora de medir ingresos. Súper, claro. Entonces, digo, ese es un punto. Y un último punto clave, que es algo que también nos cuesta entender desde este lado del mundo, es lo que nosotros llamamos la saliencia de los temas. Quiero decir con esto, uno en su set, y eso creo que todas las personas, las más politizadas y las menos, las más, lo hacemos de forma más consciente, más reflexiva, más elaborada, pero todos lo hacen, tienen una especie de jerarquía de temas, digamos, ¿no? Y para nosotros, para nuestro mundo, los derechos sexuales, reproductivos, derechos humanos son drivers clave de nuestras adhesiones políticas. Creo que nos costaría mucho votar a alguien que está vinculado con la dictadura, supongamos, ¿no? O a alguien que es ambiguo respecto de eso. Para estos votantes son temas secundarios, no son temas en los que tengan posiciones conservadoras, sino son temas secundarios. Y dice, una votante, mujer de Córdoba, joven, nos decía, yo estoy a favor del aborto y si quieren ir en contra de eso, que temo que quieran ir en contra de eso, yo saldré a la calle con todas las mujeres, con todas las personas que estamos a favor de eso. No voy a dejar de votar por Milei por eso. Total. A mí me había parecido muy loco en que en la nota ustedes planteaban, bueno, sobre todo con la agenda de derechos humanos, ¿no? Muchos de los votantes están a favor de la agenda de derechos humanos, creen que pero hasta creen que ni siquiera es una discusión, ¿no? Claro. Está como, es algo que ya está saldado, ya se juzgó a los militares, digo, ya todos hay como un consenso construido alrededor de eso, lo que les empieza a pesar es seguir discutiéndolo, ¿no? Y esto como que me parece también paradigmático porque hay una vicepresidenta que no. Digo, que trae esa discusión todo el tiempo a la escena pública. Que hay algo ahí de la tensión entre Milei y Villarroel. Vos decías esto, ellos no vienen de la base de Milei, no vienen de familia militar, no vienen de una tradición en ese sentido conservadora. Y capaz Villarroel sí. Entonces la tensión entre Milei y Villarroel, o si queremos llamarlo de alguna manera, el mileísmo y el villarroelismo, si eso existiera,
tiene que ver con eso, quizá con las identidades, con de dónde viene, con esto, en qué nivel tienen ciertos temas, qué importancia le dan. Pues yo creo que cuando se votó a Milei, cuando se votó a Macri también en el 2015, creo que había algo de eso, de un hartazgo de discutir ciertas cosas de la sobreideologización, la sobrepolitización, que Macri planteaba la revolución de la alegría. Y Milei algo de eso decía de, bueno, basta de discutir estas pavadas, vamos a discutir economía, vamos a ver cómo sacamos al país adelante. Me parece que hay algo de eso ahí dando vueltas. Sin duda, sin duda. Y además hay algo, agrego algo, ahí sí ya más, digamos, de Milei, que es atractivo en su personalidad, que es por un lado súper ideológico en lo económico, súper ideológico, aunque vemos que en su práctica es mucho más heterodoxo de lo que es en su discurso, pero es muy ideológico en su discurso. Pero en ámbitos que no son económicos es muy oportunista, como en general buena parte de la extrema derecha en el mundo tiene uno o dos temas en los que no se mueven y otros en los que prueban, van, entran, salen, si funcionan o no funcionan, armas, qué sé yo. Digo, Milei estuvo activo en las marchas Pañuelo Celeste en un momento muy cortito, cuando vio que ahí podía sacar algo y después se fue. Digo, no son activistas del tenor ideológico que tiene, por ejemplo, Villarroel y el espacio que ella más o menos representa en términos culturales y en términos históricos. A mí me llamaba la atención esto que ustedes planteaban, ¿no? Del creciente punitivismo en las ideologías de los votantes de Milei, y que mucho de esto se expresa un poco en esta idea, bueno, a la que estamos un poco acostumbrados y que también se dio un poco cuando gobernó el PRO, de la idea de, bueno, más policía en la calle, más presencia policial, habilitarle al policía, ¿no? Esta idea de necesitan más herramientas defender al policía para poder intervenir, claro, etcétera, que quizás lo vimos un poco en los operativos policiales de las últimas marchas, pero ustedes también lo dicen con la baja edad de imputabilidad, ¿no? Como que eso fue algo que fue ganando apoyos y sin embargo fue algo en lo que el gobierno presentó un proyecto de ley y decidió no profundizar, claro, digo, no hacerle un gran caballito de batalla de su gestión. O sea, sí. ¿Por qué pensás ¿Por qué esa ley no es un caballito? Yo creo que insisto, es lo mismo que hablamos de el tiempismo, del oportunismo. O sea, probablemente el gobierno sí creo que tiene claro que discursivamente da todas las batallas, pero en términos de gestión da las batallas que puede ganar en general, digamos, no sale con todas las cosas, ¿no? Y yo creo que ese tema en algún momento va a salir, está ahí, está guardado para salir, pero este año no era un tema rendidor en términos del debate público, no era un tema saliente, digo. Y además un gobierno sin mayoría parlamentaria que tiene que dosificar las duchas que da en ese ámbito también. Lo que yo te diría es que con la cuestión punitiva, nosotros escribimos un texto en el año 2022, quizás, hacia fines, que se llama Rebeldes Punitivos, que era sobre los jóvenes y el punitivismo, en Anfibia también. Y en ese texto, con Kessler, lo que hicimos fue, a partir de una encuesta con datos propios, empezar a ver que había en toda la franja juvenil, y te diría transversalmente, por supuesto, mucho más en los votantes de derecha que en los votantes peronistas, pero en todo, y no en la izquierda claramente, pero en casi todos había mayor punitivismo en los jóvenes que en los no jóvenes votantes de esos mismos partidos, ¿no? Pues entonces, hay algo de la experiencia juvenil reciente, hay algo de la aspereza de la calle y del espacio público, hay algo de quizás el debilitamiento de cierto discurso más garantista que viene de la mano de cierto, debilitamiento de los encuadres progres en muchos temas que hizo que los jóvenes sean más punitivos en un montón de ámbitos. Entonces yo creo que ahí hay un problema para el progresismo, para lo que sea, para el campo popular, como lo querramos llamar, por la cuestión de los votantes mileístas, pero también de sus propios votantes, ¿no? Hay un tema ahí más profundo que estaría bueno otro día charlar con más tiempo.
Para mí hay algo de las discusiones que traen ellos, o esto que vos nombrás, que aparece en la gente, que quizás no aparece tanto en el gobierno, como, no sé, la idea de meter presos a los kirchneristas, o es la idea de esto del punitivismo, digo, de matar a los chorros, o de que le cobren a los extranjeros. Son cosas que en la sociedad están hace mucho. Cuando uno se paraba a hablar con alguien en la calle, es muy normal que te responda una cosa así. Me parece que la hegemonía de ciertos discursos, esto sobre progresismo, sobre derechos humanos, qué sé yo, nos tapó los ojos quizá algo que existía ahí en la sociedad, que quizás no lo expresaba tanto, o que no tenía un vehículo para expresarlo, como es hoy este gobierno. Bueno, ni siquiera con Macri me parece que aparecía tanto, o al menos algunas cuestiones, que hoy sí están volviendo a aparecer con más fuerza, y que cuando las tira el gobierno la gente se tira de cabeza, porque eso estaba ahí dando vueltas y no había un espacio, me parece, para esas discusiones, para esas conversaciones. Pero yo lo escucho, digo, gente que no lo votó a Milei, que no acuerda con él, o hasta que le parece un espanto. Algunas discusiones que plantea Milei le dice, che, esto estoy de acuerdo, o me parece bien. Por ejemplo, lo de las universidades a los extranjeros, ese tipo de cosas. Me parece que hay como una especie de, no sé si decir consenso, pero por lo menos una masa que piensa eso, que está de acuerdo con esas cosas. Sin duda, en buena parte porque Milei también es el resultado de la ruptura de los puentes entre el peronismo kirchnerista y el progresismo con buena parte de la sociedad. Yo diría, en virtud no de cuestiones culturales, sino más económicos, sociales, pero que le restó autoridad para hablar de todo, no solamente de eso. Entonces yo creo que hay en nuestro país hay lo que nosotros, digamos, hemos llamado núcleos conservadores muy resilientes del 20-25%, que estaban siempre a favor de la pena de muerte, en contra hasta de, digamos, temas ya discutidos, saldados históricamente. El divorcio, por ejemplo. Pero por fuera de esos núcleos que son muy duros y muy resilientes, todo el resto, digamos, de los anillos más blandos del punitivismo, del pensamiento conservador, etcétera, yo creo que son sectores eso, que rompieron puentes o cuyos puentes están debilitados con todas las narrativas progres, para así decirlo, que se debilitaron no por su propio peso, sino por el fracaso, insisto, económico-social de las coaliciones que sostenían esas narrativas. A mí me pareció interesante esto que vos decías, como que a otros sectores, digo, muchos de las discusiones que tenía la gente en su vida real o preocupaciones que Milei tomó en campaña, los otros no tenían, como los otros actores de la política no tenían autoridad para abordar, ¿no? Quizás me equivoco, pero digo, me da un poco la sensación con esto de lo que ustedes plantean de el aguante al ajuste, de esta idea de promesa, de que haciendo todo esto podemos estar mejor, y un poco quizás este interrogante que ustedes plantean, bueno, ¿qué pasa también con un sector que fue muy castigado, que es los jubilados específicamente? También un poco la política, ¿vos crees que está en la encerrona pensando en los votantes, ¿no? Específicamente en poder abordar todos estos temas teniendo en cuenta que para los votantes no tienen autoridad para abordarlos? Bueno, sí, sin duda. Digamos, mi respuesta más corta es sí. Pero nos interesa un poco la larga también. No, te digo esto porque yo creo que el gran desafío para la oposición al mileísmo es cómo reconstruir justamente los puentes con buena parte de la sociedad y sobre todo cómo salir del lugar de casta, digamos, ¿no? Eso creo que es clave, la ruptura de la idea de casta, para la cual no tengo la fórmula, no se las voy a dar hoy. Si la tuviera, tampoco, digamos, se las daría ahora, la guardaría para algún momento especial, pero... Y dentro de 3 años. Exactamente. Pero lo que digo es, esa recomposición es el primer punto clave, yo creo, de cualquier posibilidad de hablarle a más votantes que los que te quedaron ahí en tu núcleo más duro. Y eso parte, yo creo, para hacer eso sí
tenés que partir de la convicción, insisto, que esto no se acaba mañana, que la gente no se equivocó cuando votó lo que votó y que tenés que entender justamente cuáles son las cosas que la mueven a la gente y que el gobierno le está dando también. Pero no le está dando solamente porque había un consenso en la casta o en el Círculo Rojo de que parte de lo que hace Milei había que hacerlo. Esta idea de, bueno, digamos... La discusión era el cómo, ¿no? Esos matices. Eso, que venga digamos, que es medio loco y que lo haga y vemos después quién paga los costos. Bueno, el tipo lo hizo y le fue bien por ahora. Pero digo, ese consenso de que había que racionalizar un poco el funcionamiento de la economía, del Estado, etcétera, también están los votantes y eso hace que sea menos loco todo y menos desquiciado todo en términos de racionalidad política. Pero también obliga, y es el punto, al gobierno a entregar algo más después. Yo creo que el gran desafío del gobierno es cómo está entregando estabilidad. Eso, si funciona ahora, probablemente le dé muy buenas perspectivas para el próximo año y esté muy consolidado en ese punto si es que mantiene la estabilidad económica. Ahora, junto con eso, el menemismo, por ejemplo, dio junto con la estabilidad una primavera de consumo hermosa para los sectores de ingresos fijos inclusive. Yo diría medios bajos también, que con lo poco que ganaban, les iba más o menos bien o mejor que antes sin duda. En el medio se iba cayendo gente, pero bueno, eso lo ves después. Ahora falta ese momento. Hay una gran primavera para las clases altas, sin duda. Es un gran momento. Hay aviones llenos que salen para todos lados del mundo, pero eso no está derramando todavía abajo, ¿no? Entonces yo creo que el gran desafío, del gobierno es cómo hacer para que eso derrame. Y si eso no pasa, la oposición también tiene una gran oportunidad para construir una contranarrativa o una narrativa alternativa que empatice con el sufrimiento, que empatice con los sectores que votaron por Milei, pero que están sufriendo, pero no desde el dedito ni desde una superioridad que ya no existe. Eso sí es clave, entender que la superioridad moral o la superioridad ideológica o la racionalidad superior de la oposición se terminó. Es que ahí también, ¿no? Se plantea un poco un interrogante. Que ustedes también lo plantean en la nota de, indudablemente hay un consenso con la necesidad de estabilización, hay un consenso con una mala imagen de lo que fue, como del pasado cercano. El tema es esta idea de si va a haber una primavera o no para los sectores medios. Medios y medios bajos. Claro, también. Porque si no es como cuánto vos podés con la promesa de la estabilidad bancar el ajuste. En los grupos identificamos mucho eso y ahora, con la pregunta de qué esperan del próximo año, vimos mucho esto de, están por supuesto los duros que dicen sí, que siga lo mismo. Yo estoy diciendo sí, pero necesitamos que poder comprar más. Claro. Ya las cosas valen más o menos lo mismo cada mes. Ok, buenísimo. Ahora yo necesito poder comprar después las cosas. Y los sectores medios bajos no lo pueden hacer, los sueldos están muy abajo y todos perdieron entre un 5 y un 25, 30%. En mi caso, más lo último que lo primero, pero en el caso de algunos sectores, mucho menos, perdieron el 5, el 7, pero todos perdimos algo, todos perdieron algo, y los jubilados sin duda son los que más perdieron y todo el mundo tiene, decíamos, algún pariente jubilado o por jubilarse, y hay un gran problema con eso, que es hasta dónde es sostenible, en un contexto de tanto deterioro social de largo plazo, una política de ajuste que no ofrece nada, ninguna primaverita, insisto, para abajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que no va a ser que estalle todo en 5 minutos, pero hay un asterisco ahí, ¿no? Sí, sobre todo si la oposición no puede ofrecer algo superador. Porque también pasa esto, ¿no? Yo creo que vos también lo venís diciendo, que Milei llega acá es el resultado de un proceso de desgaste de los últimos 2 gobiernos que fracasaron, tanto Macri como Alberto, y que Milei llega y tiene margen para hacer este ajuste fenomenal por eso. Entonces, si Milei también fracasa o en algún punto no logra
o sea, logra estabilizar la economía, pero no logra reponer el salario, no logra reponer el consumo, a la hora de la elección del 27 la gente va a decir, che, me quedo con este que no puedo comprar, pero bueno, más o menos la economía está andando y qué sé yo, o vuelvo a probar con los otros que fueron un desastre. Digamos, si la oposición no logra proponer una mejora, también puede quedarse, la gente puede elegir quedarse con esto. Mirá, con el tema del PRO pasa algo muy parecido. Cuando les preguntamos por Macri, muchos eran votantes de Macri, muchos de nuestros interlocutores, y algunos dicen, yo le tenía cariño y admiración, pero ya fue, Claro. porque no se animó, porque no pudo, y otros dicen, digamos, cosas mucho peores y más duras de él. Y también te muestra, digamos, la dificultad de Macri para hablarle a sus antiguos votantes, porque es el fracasado, sin duda, y Milei no. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por venir. Nos encantó tenerte. Es muy interesante la nota, así que la recomendamos. La encuentran en Anfibia. Bueno, nosotros nos vamos. Viene el señor José Cornejo con el alargue, así que quédense ahí.